Porque muchos escritores independientes, a pesar de tener un gran talento y escribir argumentos muy interesantes, a malas penas venden libros e incluso acaban siendo completos desconocidos. Pues bien, siguiendo con la serie de vídeos con consejos para escritores que tanto me habéis pedido, hoy os traigo un tema que es muy interesante, que es cómo escribir una buena biografía y una buena sinopsis para vender más libros. Esto os va a valer tanto para novelas como para libros de no ficción, si estáis escribiendo libros sobre temas de informática, productividad, autoayuda, lo que sea, pero os va a ayudar a ser más conocidos y a que vuestros libros alcancen unas mayores ventas. Así que ya sabes, si tienes inquietudes a la hora de escribir, estate muy atento a los consejos que te voy a dar porque te van a ayudar muchísimo a mejorar en tu carrera como escritor o escritora. Así que vamos a ello. Y bueno, lo primero vamos a empezar con la sinopsis porque me parece que es la parte quizás más interesante siempre del libro. Y es que veréis, cuando uno va pues, a una tienda, a una librería, va a ver libros, lo primero que hace es ir a la sección que más le interesa, libros de juvenil, de misterio, de terror, de lo que sea, va a esa sección y empieza a ojear las portadas y los títulos. Si alguno de esos les convence, les llama, lo primero que hace es abrir el libro y empezar a leer la sinopsis. Si esta es interesante y le engancha, el lector lo más seguro es que ese libro lo compre o que al menos se quede con la idea para comprarlo una próxima vez. Pero bien, ¿cómo hacemos una sinopsis realmente atractiva? Bueno, lo primero yo dividiría, lo que dicen por lo menos los expertos también, dividiría la sinopsis en tres partes. La primera sería describir la situación actual del protagonista o protagonistas, es decir, empezar con el nombre del prota directamente y explicar cuál es su situación actual, es decir, dónde vive, qué está haciendo. Empezaríamos por ahí, partiríamos de eso. Eso lo haríamos en un primer párrafo. A partir de ahí, crearíamos un segundo párrafo, también cortito, donde plantearíamos ese conflicto que tiene el protagonista, donde se encuentra con su némesis, su antagonista, o algo horrible que le pasa, o algo fantástico, pero bueno, esa situación de conflicto, esa situación que da lugar a, digamos, lo que mola ya del libro. Sería la parte interesante. Ese va a ser el reclamo. Y finalmente la tercera parte que yo incluiría es la que define pues, el universo en el que se basa toda la historia. Pues puede ser un lugar, una ciudad ficticia, puede ser una ciudad actual, o puede ser incluso una galaxia muy muy lejana. Aquí en este tercer párrafo también a mí me gusta siempre dejar una frasecita final que engancha al lector, que le plantee una pregunta, que le haga pensar o que le haga por lo menos reflexionar un poco. Vale, una vez esto está claro, os voy a dar 8 consejos que son los que yo utilizaría para escribir una buena sinopsis que sea poderosa, que sea contundente. El primero de ellos es que la sinopsis sea breve, eso es lógico, tiene que tener un máximo de 250 palabras, no podemos excedernos de ahí, ni tampoco es recomendable que sea mucho más corta, porque tenemos que vender la historia, esto al final es una venta ambulante, queremos que nuestra historia sea más interesante que la del libro que tenemos al lado, pero sin pasarnos, porque el lector va a tener muy poquito tiempo para decidir si le gusta o no, entonces 250 es la medida que la gente recomienda. Segunda regla de oro, también tiene que ver mucho con la brevedad, y es que te centres solo en la trama principal. Muy bien, a todos nos gusta escribir novelas con varias tramas, por ejemplo, mi novela tiene tramas secundarias también, pero como te centres en ellas y no en el meollo de la cuestión, en la principal, vas a conseguir que el lector se disperse, se aburra o que no entienda lo que le estás diciendo, o incluso que te salga una sinopsis muy larga y deje de leer la mitad antes de llegar a lo interesante. Céntrate solo en lo interesante, esto es una venta y el mensaje tiene que llegar claro, conciso y rápido. Tercer consejo, no solo válido para la sinopsis, sino también para la historia, que el conflicto sea interesante, sea diferente, que esa confrontación que tiene el protagonista, o ese problema moral, esa dualidad que tenga, eso tiene que ser muy interesante, tienes que conseguir que eso sea el gancho que atrape al lector. Entonces, cúrrate mucho esa parte. Mi cuarto consejo es que empieces con una frase impactante, porque eso también va a ser el gancho inicial, va a ser el anzuelo que vaya enganchando y vaya tirando del lector. Si empezamos a irnos por las ramas y empezamos a decir, no sé, empezamos a describir una situación muy larga, eso a lo mejor no funciona bien. Pero si por ejemplo es una novela de misterio, un thriller, podemos empezar con la frase, yo no quería matarle. Podemos empezar con eso. Podemos empezar con algo de ese estilo, con algo contundente, que de repente el lector diga, ostras, ¿qué pasa aquí? Tenemos que empezar con algo de ese estilo, porque esto es lo que mejor funciona. Mi quinto consejo es que intentes ser un poco emotivo y empático, que intentes llegar al lector, porque al final los libros lo que transmiten son emociones, entonces vamos a intentar darle una sensación de buen rollo, o que sienta miedo, o que se sienta enamorado. Al final, lo que tienes que intentar es que se sienta identificado con la historia, y en la sinopsis vas a tener esa oportunidad de conseguir que se identifique contigo y que le transmita ese buen rollo a la historia. El sexto consejo es algo que mucha gente omite, y es que no tienes que desvelar todo, hay gente que se extiende mucho en la sinopsis y parece que quiere contar casi la historia. Tranquilo, deja algo para el final, simplemente deja al lector con ganas de más, vete hasta el conflicto,
pero no pases de ahí ni le des excesivos datos, porque si no al final la historia va a estar destripada y cuando la empiece a leer se va a sentir muy defraudado porque le vas a haber contado lo más interesante ya. Séptimo consejo, usa un lenguaje claro y directo, no abuses de la prosa, eso ya lo puedes dejar para el interior de la novela, pero la sinopsis que sea clara, que sea sencilla, que se entienda bien y que le llegue el mensaje muy directo al lector. Y mi octavo consejo es uno que le va a gustar mucho a la gente que se encarga, que trabaja en marketing y en publicidad, que es que utilices las power words o power words, ¿vale? Las palabras poderosas. Esto lo podéis buscar en blogs, en libros de marketing para ver lo que es. Esto tiene que ver mucho también con el SEO, con el posicionamiento y con cómo nosotros le damos mucho valor a ciertas palabras. Y si las incluimos en un título o en una sinopsis, nos van a hacer vender más libros porque van a tener más atractivo. Esto está muy estudiado. Palabras, por ejemplo, o frases como cómo hacer, palabras como imagina, valor, tú, son palabras que funcionan muy bien, o incluso yo. Esto funciona muy bien en los títulos y esto podemos estudiarlo a nivel de mercado, podemos hacer un estudio a través de internet o incluso utilizando buscadores como Google, qué palabras son más comunes, cuáles busca más la gente. Podemos hacer ahí una mezcla para encontrar esas palabras que transmitan mejor lo que queremos comunicar. Esto es muy importante, si hacéis un poquito de investigación os aseguro que vais a encontrar cosas muy interesantes en esta línea y os van a ayudar muchísimo. Y bueno, como apunte también, como ya os he dicho al principio, quería hablaros de la biografía del autor, porque no me había dado cuenta, pero sí que es cierto que también es muy interesante y parece ser que la gente, muchos lectores, van también a la contraportada a ver quién es el autor y a saber un poquito más de él, o incluso lo consultan en su web o en la web de la editorial. Y es que, a ver, es importante que nos describamos a nosotros mismos, pero no solo como escritores, que digamos, vale, que no pongamos un currículum académico, yo he hecho esto, no. Nos gusta saber quién es la persona que hay detrás de la historia, como nos gusta saber quién es el youtuber que está ahí al otro lado. Por eso yo siempre hago blogs en este canal, porque me gusta que me conozcáis a un nivel más personal. Porque eso es bonito, vosotros os sentís más identificados conmigo y yo más con vosotros, hay una comunicación más directa. Entonces, el empatizar es realmente importante y por eso es muy importante que contemos cosas de nuestra vida. Sin hacer demasiado hincapié en lo personal, pero contar pues de dónde surgen las ideas, cómo vienen las cosas. Yo, por ejemplo, conté al principio, cuando escribí mi novela Chica del zapato azul, conté precisamente eso, cómo surgió la idea, cómo hice la novela para regalársela a mi novia, porque le gustaba este tipo de novelas y quería escribir una historia de amor solo para ella. Y a la gente le gustó, es verdad, es algo cierto, pero a la gente le gustó eso, y es cierto que son las cosas que al final nos gusta saber, y nos gusta saber quién es la persona que esté detrás. Lo mismo ocurre con la foto que pongamos en la biografía, ¿vale? Tenemos que poner una buena foto, y no me refiero a que seamos más guapos, más feos, estemos más buenos, menos. No me refiero a eso porque al final nos da igual cómo sea el autor o cualquiera. Pero lo que sí que tenemos que transmitir es nuestra personalidad quizás. Por ejemplo, una de las fotos más fantásticas de las biografías de autores es el de Anna Todd, de la serie After. ¿Habéis visto la foto? Bueno, os la pondré por aquí, es algo tal así. O sea, la tía está loquísima, a mí me encantó esa foto, vi la foto y ya solo por eso me dio ganas de leer la novela, porque digo, esta tía es una cachonda, está loca, es como yo, y me gustó mucho y creo que eso es muy importante, que entendamos quién es la persona que está detrás. Entonces ese tipo de fotos nos van a ayudar mucho, no digo que nos pongamos a hacer el payaso, sino que transmitamos lo que queramos transmitir. Y finalmente, eso recapitulando, pues sería el storytelling que llaman, el contar historias, o el narrar, pues aquello que queremos contar, narrarlo de una forma más como de historieta, contando esta historia de quiénes somos. Y eso es algo muy importante y es algo que en otro vídeo seguramente trataré el tema del storytelling porque me interesa mucho. Pero bueno, que no me quiero ir más por las ramas. Así que esto ha sido todo, chicos. Como siempre, espero que este vídeo os haya gustado, os haya servido y si os ha entretenido, pues eso que os lleváis. Como siempre, recordaos que podéis suscribiros al canal haciendo clic en este enlace, me podéis dejar un comentario diciéndome si os parecen bien estos consejos, si os gustan, si sois escritores o escritoras, si queréis empezar, si os sirven, si no, si tenéis más ideas, o simplemente si queréis decir hola, ya sabéis que contesto absolutamente todos los comentarios, siempre me podéis preguntar cualquier cosa ahí, estoy encantado de escucharos, en este caso de leeros, no leeroslos. Y bueno, eso es todo por mi parte, solo desearos un feliz día y deciros que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Un abrazo!